¿Por qué fracasan las familias? En las familias cada persona tiene su propio objetivo, tiene su visión de la vida, pues esa familia va a terminar dividiéndose en un momento determinado y realmente una familia dividida contra sí misma perece, una familia se desmorona cuando no tiene un cimiento. Yo creo que Él nos da a cada uno de nosotros como esa tarea, esta es tu vida, sácala adelante, vívela, toma tus decisiones. Solo tenemos una vida y por eso esa vida hay que invertirla muy bien. Si el árbol está sembrado en tierra buena, ¿cómo van a ser los frutos? Saber dónde está cimentada. Mira, yo soy arquitecto y sé que si no le pongo buenos cimientos a mis casas, pues probablemente viene un sismo, entiendas, en la relación de pareja o en la vida, un momento difícil. Si no está bien cimentada la casa o la relación de pareja, ¿qué va a pasar? Va a fracasar. Hoy me encuentro con una pareja de seres humanos muy lindos y con un corazón muy grande. Ellos son esposos, empresarios, padres y unos líderes en la región del eje cafetero y en todo Colombia. Les presento a Liliana Tapias y Juan Pablo Buitrago. Gracias por estar en Modo Profundo. Juan, muchas gracias por este espacio tan especial y bueno, bienvenido a nuestra casa. Gracias. Si ustedes esta noche se soñaran con el Maestro Jesús y Él les dijera, háganme una pregunta, ¿cuál sería esa pregunta? Bueno, yo creo que más que una pregunta, Juan, le daría las gracias. Para mí, comprender y apropiarme del perdón ha sido liberador. Así que yo creo que cuando entendí esto, me quité un peso enorme de encima. Hay cosas del pasado que realmente yo valoro mucho haberlas podido entregar y ser libre de ellas. Y bueno, creo que también le preguntaría entonces cuándo nos vemos, porque yo creo que me voy a ver con él. Y ustedes se refieren como el padre. ¿Por qué no puede ser madre? ¿Eso viene de dónde? Para mí creo que el término padre, ¿sí? Lo abarca todo, ¿sí? Cuando lo invitan a los padres de familia a una reunión en un colegio, incluye al padre y la madre. Para mí, cuando yo en mi oración me refiero al Padre, pues me estoy refiriendo personalmente pues, a Jesús y lo veo como realmente lo muestra la Biblia, como lo que Él fue, un hombre, ¿sí? Y esa es la relación que yo he aprendido a entender, de padre a hijo. Bueno, yo creo que también tiene que ver con ese momento en el que Jesús les dice a los discípulos, cuando ustedes quieran hablar con Dios, háganlo de esta manera, díganle Padre nuestro que estás en los cielos. De manera que yo creo que desde ese momento eso delineó la forma en que nos dirigimos a Él. Es lo que yo pienso. ¿Quién es el Maestro Jesús? Para mí, bien lo dices tú, el Maestro, ¿sí? Es indudablemente el Hijo de Dios, para mí es el Hijo de Dios. Es la persona que, como lo dije ahorita, entregó su vida por amor a nosotros. Es el referente de estilo de vida de hombre en la tierra para nosotros los que creemos y estamos convencidos de quién es Él, de que hace parte de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Para mí es un molde de hombre a seguir. Lili, Juan dice que Él es el Hijo de Dios, o sea que nosotros somos hermanos de Jesús. Sí, porque Él habló de sí mismo como Hijo de Dios. Y todos los que creemos... Nosotros somos hijos también. Somos hijos. Entonces somos hermanos de Jesús. Somos hermanos. Y yo yo lo veo a Él como un puente. Quiero representarlo de esa manera. Es el puente porque de alguna forma hay situaciones que nos separan de esa divinidad, ¿cierto? En la que yo sé que todos creemos, pero hay un puente, hay un camino, hay una puerta que es Él. Y entonces cuando cruzamos ese puente, cuando abrimos esa puerta que es Jesús, cuando tomamos ese camino, tenemos más posibilidades de poder conocer a Dios Padre. Entonces para mí es el camino para poder llegar a Dios. ¿Cuál ha sido el momento más espectacular, más especial que ustedes hayan sentido en estos años de vida? Yo creo que han sido muchos. El más hermoso de todos, ¿cuál ha sido? Para mí personalmente, pues, bueno, no es que me toque. El momento en el que
me casé con mi esposa, fue un momento muy especial, ¿sí? Pero Pero estabas muy asustado. Muerto el susto, obviamente. Pero también, Juan, el momento en el que pude ver el nacimiento de mis hijos. Yo tuve el privilegio de poder estar en el momento de cuando estaban en el quirófano, Liliana, viendo a lo que ella se sometió como mujer, ¿sí? Ver los momentos previos del nacimiento, y cuando me entregaron a mis hijos recién nacidos, para mí ha sido uno de los momentos más especiales de mi vida. El tenerlos y el poder en ese momento, primero que todo, darle gracias a Dios por el milagro de la vida, ¿sí? Fue uno de los momentos que, como dirían por ahí, me erizan. Uy, Juan, la verdad tengo varios momentos, perdóname porque no soy capaz como decir uno solo, y yo hablaría de un momento en particular que fue muy especial, y fue un momento de una reconciliación que tuvimos mi esposo y yo. Por supuesto que cuando mis hijos nacieron fue un momento muy especial, pero pues no voy a repetir, así que quiero hablar de eso y decir que ese fue un momento para nosotros dos muy significativo. Fue un momento de resiliencia, fue un momento de recuperación, fue un momento de recomenzar, así que es un momento que recuerdo mucho, el lugar, la hora, la blusa que tenía puesta, como las mujeres que nos acordamos de todo, así que creo que ese fue un momento muy especial, y esto ocurrió en enero del año 2001, o sea, es inolvidable para mí. Inolvidable, claro. En ese momento, Juan, yo me había ido de la casa, fruto de una crisis matrimonial que tuvimos. Yo me fui de la casa, y cuando Liliana me invita a mí a que tomáramos un café, yo tengo que reconocerlo, y en ese momento la condición mía era una condición de un hombre quebrado económicamente, un hombre que no tenía trabajo porque estábamos viendo una crisis en el sector de la construcción en el año 2000, ¿sí? Pues es que yo que me leí el libro, uno ahí ve a Juan Pablo como el necio del paseo, ¿o Claro. me equivoco? No, total. Y el de la crisis, digamos. El de la crisis. Y cuando Liliana me hace la invitación a tomarnos el café ese día, pues yo tengo que confesarlo, y Lili lo sabe, y siempre lo digo, yo ese día estaba esperando que Liliana se apareciera con el divorcio, ¿sí? Pero ahí, como lo dice Liliana, tuvo que haber pasado algo en términos de la fe de ella, que en ese momento era de ella, que hoy es mi fe también, y de lo que nosotros podemos llamar un milagro. Porque si bien mi intención en ese momento era firmar el divorcio, ese día volvió a mi casa. Y eso hace ya 24 años. 24. Entonces, ese momento es inolvidable, tenías toda la razón. Fue el momento cuando iban en camino como vía Armenia a charlar y todo el tema. Señor, así es. Sí, es muy lindo porque ese libro de ustedes realmente muestra como cuando uno se está tomando un café con una persona y me está contando una historia que es supremamente digerible y es fácil de leer, no es tosco, y cuenta esa historia de realmente cómo a través de una creencia en algo que es difícil de comprender para la mayoría de las personas, tienen ese aguante para realmente, especialmente tú, Lili, para esperar el momento indicado y que se dé el milagro. Así es, para nosotros la fe es como un ancla. Tú estás aquí en nuestra casa y tú te das cuenta de que tenemos anclas en algunos lugares, tenemos anclas de adorno, tenemos anclas puestas porque el ancla se convirtió como en ese símbolo que representa la fe para nosotros. Es el ancla que le permite a uno definitivamente estar firme en los momentos de crisis, en los momentos de ansiedad, en los momentos de miedo, en los momentos en los que tenemos desesperanza. Así que pues esa es la fe para nosotros, el ancla. ¿Cuáles son las 3 claves para tener un matrimonio exitoso? Primero, tener un ancla, ¿sí? En la vida es necesario que tú estés aferrado a algo, ¿sí? Nosotros nos aferramos a una fe, ¿sí? Nos aferramos a algo y a través de esa ancla, que el ejemplo es muy claro, pues presente, los barcos en medio de las tormentas se aferran al ancla para no estar a la deriva. Lo mismo pasa en nuestras vidas. El ancla nuestro, primero del matrimonio, es primero que todo la fe que tenemos. Esto es fundamental. Segundo, entender que
el amor no es un sentimiento, sino es una decisión que yo tomo todos los días. El amor no es no es una emoción, ¿sí? Es una decisión que yo tomo todos los días de amar a mi esposa, porque los sentimientos pasan y los momentos pasan. Yo con seguridad no soy el mismo hombre de hace 24 años, Liliana tampoco lo es, pero el amor, 27 años, perdón, pero el amor todos los días lo vamos renovando, lo vamos renovando. Primero tener una fe, segundo tener claro que el amor no es un sentimiento, sino una decisión todos los días, y segundo, entender que como seres humanos somos diferentes, pero que nos complementamos. Nosotros somos dos, pero en el fondo somos uno. Sí, sí, hay una frase muy bonita que como que acompaña eso y la hemos dicho y es que nosotros, ¿cómo es, gordo? Somos dos para hacer compañía y uno para estar de acuerdo. Así es. Entonces yo creo que a esa respuesta de Juan Pablo le podemos añadir como lo valioso que es tener como un propósito superior, ¿cierto? Porque además del propósito del trabajo, además del propósito del hogar, del poder tener estabilidad económica, del sacar adelante unos hijos, una familia, cuando nos encontramos con un propósito superior en la vida, yo lo dije ahora, abrazamos una causa en pareja. Creo que eso nos afianza mucho y nos ayuda a construir una relación de pareja más sólida y que se proyecta en el largo plazo. Entonces yo creo que eso es importante. ¿Por qué es tan difícil perdonar? Juan, cuando yo asumo el perdón en mis propias fuerzas, llamémosle de alguna manera, pero sin entender que a mí ya me perdonaron antes de yo perdonar, pues a uno le cuesta trabajo, ¿sí? Yo creo que el perdón a todos los seres humanos nos cuesta trabajo, ¿sí? De hecho, hay personas que dicen, perdono pero no olvido. Ahí no estamos haciendo absolutamente nada. Hay personas que se quedan con el dolor que le causaron y por el contrario lo que se están haciendo es más daño. Cuando yo perdono entendiendo que yo también fui perdonado, ¿sí? Es mucho más fácil perdonar. Cuando yo el perdón lo miro solamente de un solo lado, es muy difícil aceptar el perdón. Entonces, el perdón tiene que ser no solamente perdonar al otro, sino perdonarme también, perdonarse uno mismo. Y en ese momento es cuando viene la sanidad. Desafortunadamente, muchas personas viven lo que dice el refrán: yo perdono pero no olvido, pero hoy no ha pasado absolutamente nada, ahí no hay perdón. Yo quisiera añadir algo o compartir más bien que realmente es difícil porque es que cuando tú tienes que perdonar algo es porque realmente te han hecho algo incorrecto, ha pasado en tu vida algo que tú no merecías, es decir, algo que merece perdón es algo que te hizo sufrir. O tal vez también algo que permitiste que pasara. Es estar metido como en una prisión, en una celda, ¿sí? Pero que la puerta está abierta, esa puerta siempre está abierta, pero tú estás ahí, adentro de ese lugar, de esa celda, y allí, inmediatamente después de la puerta hay un pagaré. Yo lo he explicado de esta manera a varias personas. Entonces, el perdón consiste en tomar tú la decisión de salir de allí, no porque la persona que te hizo daño esté ayudándote para salir, sino porque tú necesitas salir de ese lugar y de las condiciones en las que has vivido por no perdonar. De hecho, la persona ni siquiera está cerca. Tú estás solo haciendo esto y tú abres la puerta que siempre ha estado abierta porque no ha tenido guarda nunca y te encuentras allí ese pagaré y tú no pasas por encima, sino que tú lo tienes que tomar y lo tienes que romper y decir, el pagaré dice, perdono aquello que fue tan difícil, que merecía, que necesita ser perdonado precisamente por lo difícil. Para mí eso es el perdón, como abrir esa prisión, salir, coger ese pagaré, romperlo e irte. Entonces es difícil por eso, porque tú estás ahí encerrado, te cuesta salir, hay un pagaré que tienes que romper. Entonces el perdón implicaba un proceso que toma tiempo. Cuando tú no perdonas, sigues anclado al pasado.
Y cuando nosotros tenemos la oportunidad de compartir con muchas personas, lo que escucha uno es, primero que todo, un dolor del pasado por incapacidad de perdonar. Y es tan importante el perdón en la vida del ser humano que en la oración que muchas personas hacen por la mañana o por la noche al acostarse los niños, lo primero que nos enseñan a nosotros es perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué tanto estamos nosotros realmente haciendo eso? Y es tan importante que hace parte de esa misma oración que todo el mundo hace. De manera que el perdón es liberador. Cuando uno no perdona, uno vive anclado al pasado. Cuando uno no perdona, no es capaz de proyectarse hacia el futuro. Cuando uno no perdona, no es capaz de tener un presente tranquilo. ¿Ustedes qué les dicen a esas personas que viven mucho la defensiva con los demás y siempre están esperando como, esperándole la caída al otro para poner esa coraza y defenderse? Los seres humanos no nos damos cuenta de que cuando una persona actúa a la defensiva es porque tiene miedos y porque esos miedos lo llevan a buscar una forma de defenderse de aquello a lo que tienen temor. Son sus propias debilidades, sus propios miedos, su propia historia, las situaciones que ha vivido en la vida que le impiden actuar con libertad, sin atacar al otro, sin agredir al otro, y está a la defensiva, ¿cierto? Entonces, digamos que si tengo que hablar con una persona que vive esa situación con alguien, yo le tengo que decir, esa persona que está actuando a la defensiva contigo lo hace porque tiene miedo, porque tiene un vacío, porque tiene un problema. Así que no te lo tomes personal, no te lo tomes personal y más bien espera un tiempo para que la situación se pueda aclarar. O sea, una persona que está actuando a la defensiva es porque tiene miedos y porque tiene un vacío en su interior. ¿Cuál es mejor maestro, el fracaso o el éxito? Es más difícil mantenerse en la cresta que subirse a la ola. Es mejor maestro el fracaso. ¿Por qué? Es el momento de más aprendizaje, ¿sí? Es el momento de más aprendizaje. Entonces yo creo que en los momentos difíciles de la vida, el fracaso, uno valora mucho más las cosas pequeñas, los momentos difíciles se valoran más en los momentos de escasez, aún de la misma enfermedad. Cuando uno está enferma valora mucho más la salud. Cuando uno tiene salud se dedica a comer y bueno, muchas otras cosas. De manera que yo creo que el fracaso es mucho mejor para uno en el sentido de experiencia de aprendizaje que el éxito. Y porque la prueba desarrolla un carácter en la persona, la prueba desarrolla paciencia, la prueba desarrolla esos valores que tenemos en nuestro interior, pero que solo salen cuando son empujados por crisis, por momentos de escasez, por desilusiones, por momentos de tristeza, por el fracaso. Entonces sí puede llegar a formar en un momento determinado más el fracaso. Yo en el libro escribo algo y se refiere a esto, y es que cuando estamos en una zona de confort, en una zona de comodidad, nuestro carácter no se desarrolla. Entonces, nosotros somos el producto de una generación a la que le tocó salir adelante con mucho esfuerzo, ¿verdad? Y desarrollamos muchos valores como la autorrealización, como la autodisciplina, como ese tipo de valores que de pronto cuando uno ha protegido demasiado a los hijos y los hijos no están expuestos a esas situaciones, no las desarrollan. Así que sí, definitivamente la dificultad forma más que la comodidad. Y el fracaso puede ser fracaso o puede volverse una oportunidad, dependiendo con los ojos con los que se mire, ¿sí? Nosotros lo vimos más bien como una oportunidad que tuvimos de volver a restaurar de las cenizas un matrimonio, que para muchos era un matrimonio ya fracasado, que para muchos era un matrimonio que no tenía futuro, y prueba de ello es que 27 años después estamos hoy aquí, hablando que del fracaso, del momento que vivimos en ese momento, podemos construir algo mucho mejor. ¿Por qué fracasan las familias? Yo me atrevería a decir que las familias fracasan porque no están de acuerdo en algo principal, y entonces en las familias cada persona tiene su propio objetivo, tiene su visión de la vida,
las familias tienen diferentes proyectos y propósitos, y yo creo que tiene que haber un fundamento que es el que se pone en la familia, y ese fundamento es el que nos pone a todos como a mirar hacia el mismo lado. Pero cuando en la familia todos miramos para lugares distintos, tenemos propósitos diferentes, pues esa familia va a terminar dividiéndose en un momento determinado, y realmente una familia dividida contra sí misma perece, una familia se desmorona cuando no tiene un cimiento que sea el que la recoja y en el que se soporte la familia. Yo he escuchado un dicho o un comentario popular que dicen: es mejor no tener negocios con los amigos o con la familia para evitarse problemas. ¿Cuáles han sido esas claves para tener un negocio noble, integral y con valores? Listo, Juan. Me gusta esa pregunta porque complementa un poco lo que Lili decía ahorita. Las familias como tal, y estamos empezando ya a abordar un tema de una familia empresaria, las familias como tal fracasan muchas veces porque las personas que conforman la familia no asumen los roles que se tienen que asumir al interior de ella. El rol de papá es fundamental, el rol de la mamá es fundamental, el rol de los esposos es fundamental, el de los hijos, pero como lo decía Lili ahorita, tiene que haber un propósito en común. Cuando una familia no tiene un propósito en común, entiéndase el amor, hay familias que los une el deporte y son unidas por el deporte, ¿sí? O por la música, ¿sí? Pero en el caso de nosotros tenemos un principio común que es el que nos une, ¿sí? Asumiendo el rol que yo tengo que asumir como papá. Yo aquí, ya te voy a responder la pregunta, cuando mis amigos me dicen, es que yo soy el mejor amigo de mi hijo, yo les digo, venga, uno no tiene que ser el mejor amigo del hijo, uno tiene que ser el mejor papá del hijo, porque amigos van a tener muchos, papá va a tener solamente uno. Y ya la respuesta en términos empresariales, pues de alguna manera esa ancla se ha fundamentado en los principios que nosotros tenemos, sin decir que somos una familia, nosotros perfecta no la somos, tenemos dificultades como cualquier familia, y como cualquier familia empresaria también nos hemos visto en momentos difíciles, pero ha primado siempre algo que hace parte de nuestros principios empresariales, y es el amor. Y si tú me preguntas ¿cuál es el concepto tuyo del amor? Yo digo, el amor todo lo puede. Y cuando yo digo que todo lo puede, es todo. Entonces, superamos dificultades, superamos momentos difíciles al interior de nuestro núcleo familiar, como también hemos superado momentos difíciles al interior de la empresa de familia. Liliana, ¿tú cómo ves las personas que hoy en día no quieren tener familia, simplemente quieren ser individuos independientes, con un gato o simplemente tener su vida normal y dedicarse a su trabajo, y que no quieren de pronto tener hijos? ¿Qué les dices a esas personas o te parece normal? Yo la admiro con respeto, ¿cierto? Tú me dices cómo la admiras. Yo la admiro con respeto, pues porque es una decisión de vida. Sin embargo, lamento mucho esa decisión porque yo creo que la familia tiene un propósito, y ese es un propósito que definitivamente busca un resultado. Vámonos al escenario de que todos los jóvenes tomaran esa misma decisión, y es no tener la familia, digamos, convencional, y que en el futuro todos los jóvenes tomaran esa decisión, la humanidad se acabaría, ¿verdad? Así que yo lo lamento porque realmente tener familia es una bendición, y en la familia suceden las cosas más maravillosas. Entonces yo lo lamento, pero yo sí creo que esa decisión es el resultado de muchas cosas que nos rodean y que pues no deberían estar pasando. Finalmente es una decisión que cada cual toma, ¿sí? Pero como lo dije ahorita, uno de los momentos más especiales de mi vida fue haber recibido a mis hijos, ¿sí? Ver la prolongación de la existencia, como dice una canción, ¿sí? La prolongación de la existencia es lo que genera, digamos, un sentimiento muy especial. Ahora, lo importante, más que traer hijos al mundo, es entregarle unos buenos hijos al mundo, es entregarle unos buenos hijos a la sociedad, porque, como le digo yo a mis hijos, para ser papá es muy fácil, o para ser mamá es muy fácil. La parte y la responsabilidad que uno tiene que tener es cuáles son los hijos que yo le voy a entregar a la sociedad
¿Cuáles son los hijos que yo le voy a entregar al mundo? ¿Sí? Porque es parte de la responsabilidad que nosotros tenemos, es entregarles hijos de principios. Hoy en medio de una sociedad que está a una velocidad impresionante y que cada día vemos noticias que están impactando, pues creo que la responsabilidad nuestra es entregarle a la sociedad y al mundo hijos que luchen en contra de todas esas cosas que hoy en día la gente está normalizando, pero que finalmente lo que nos muestra es que están llevando a una juventud y una sociedad a perderse. Tú dices que es muy fácil tener un hijo, porque para nosotros todo lo vemos muy normal, pero la vida es un milagro que de pronto no comprendemos. No sabemos cómo estamos respirando. Cuando nos quedamos dormidos, ¿quién está en control? Cuando una persona se embriaga y se queda desconectado, ¿quién está en control? En control de sus órganos, de su pulso, de todas las funciones vitales. Ahí es donde nos damos cuenta que hay algo más que no entendemos, pero está presente. Ahí es donde todos nos preguntamos, y la mayoría de personas que están de pronto en una crisis muy grande, y muchos que no creen en Dios, pero están en una crisis grande y dices, Dios, ayúdame. Entonces, ese milagro de la vida, ¿tú cómo lo puedes describir? Juan, me encanta eso porque es que cuando yo estaba en el quirófano muriéndome, literalmente muriéndome, con 5 tiros en mi cuerpo, a mí me pregunta la anestesióloga y me dice, Juan, yo no perdí conocimiento, y me dice a mí, Juan, dime como tus últimas palabras. Yo estaba consciente de que estaba gravemente herido. Yo no conocía absolutamente nada de lo que hoy en día nosotros tenemos claridad sobre la vida espiritual. Pero en ese momento lo único que yo tenía en mi mente, lo único, era que había un Dios, al cual en ese momento no conocía. Y en ese momento lo único que le dije, Señor, dame vida. Así se lo dije, Señor, dame vida, sin conocerlo. De manera que yo creo que el agnóstico o el ateo automáticamente en el último momento va a tener algún sentimiento de esperanza, de fe, ¿sí? Yo creo que llegamos a un momento en la vida en que indudablemente el ser humano busca esa comunión, ¿sí?, con Dios, que hoy para nosotros es clarísima, es contundente, esa relación con Él, y que vemos los resultados en nuestra vida de tener una relación, ¿sí?, una relación permanente, constante y continua con la palabra de Dios. ¿Cómo será la inteligencia de esta fuerza tan grande que no comprendemos, que nos da una vida, que tiene una inteligencia, que todo esté conectado, que nos mantiene vivos y no sabemos, el ser humano todavía no sabe ni siquiera crear agua? El agua no la ha podido crear el ser humano. ¿Cómo no admirar esa inteligencia que todavía no comprendemos? Esta mañana casualmente, en un espacio que tenemos sagrado nosotros por la mañana, que es un café los dos, hablábamos de eso. Hoy en día la velocidad de la inteligencia artificial es impresionante. Tuvimos la oportunidad hace un mes de montarnos en un carro, en un taxi sin chofer. Sin chofer. Uno lo único que tiene que es de marcar la dirección. Nos montamos en el carro sin chofer y nos llevó a la dirección que le dimos. Pero aquí hay que tener en cuenta algo, Juan, y es que nunca dejará de ser artificial esa inteligencia. Siempre a la inteligencia artificial le va a faltar la parte humana, ¿sí? Y es, digamos que, claro, descrestante todo lo que está pasando. Y cuando hablamos del humano, pues estamos volviendo a lo esencial, ¿sí? A la parte, a lo que tú dices que aconteció a la inteligencia divina, que no deja de ser humana, porque sabemos que así fue. Yo voy al punto de partida de tu pregunta para decirte que yo creo que lo que nos rodea, que la creación, que la misma vida, que las cosas que vemos constantemente hablan de Dios de todas formas, ¿cierto? De todas las formas, o sea, es evidente, es demasiado claro. Cuando se toma la decisión de no creer en Dios, también lo respetamos mucho, de pronto es porque se ha dejado de ver eso, ¿cierto? Entonces, creo que esa inteligencia superior, esa divinidad, está presente en todo lo que nos rodea. Y cuando no lo vemos, pues eso obedece más
bien a algo que hay en el interior del ser humano y no a lo que por fuera no esté. Es lo que yo creo. Todo lo que estamos viendo nosotros nos admiramos nos preguntamos mucho, ¿quién creó tantas cosas tan perfectas? El sol, el movimiento de la tierra, las nubes, la lluvia, el equilibrio, esa cantidad de miles y miles de especies animales que hay, que están interconectadas con sí mismo, cada una tiene una función. Lo que son los elementales, los minerales, las plantas, las leyes de la física que no comprendemos. Nuestra mente es tan limitada, ¿sí? Pero definitivamente donde vivimos nosotros es un mundo tan perfecto y como tú lo dices, ¿sí? Tan perfecto porque cuando llueve es porque las plantas necesitan y la tierra necesita el agua y hay un ciclo, digamos, natural perfecto y el hombre, si miras la creación de nosotros dos es perfecta y la tuya es perfecta, el funcionamiento del cuerpo es perfecto, pues para mí tiene que haber, esto no nació de la nada, tanta perfección no nació de la nada. Aquí tiene que haber, en mi caso, un ser superior que para mí es claro quién es, que hace las cosas perfectas, ¿sí? De manera que cuando yo tengo la oportunidad de conversar con alguien que me plantea la otra posición lo digo con respeto, del Big Bang, de muchas otras teorías, pues esto no nació de la nada. La perfección obedece a un ser absolutamente perfecto, que en mi caso, para mí es Dios. Liliana, ¿tú ves a Dios como un ser o lo ves como una energía? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es lo que has aprendido de qué es Dios realmente? Creo que tenemos que partir de la base de que el mundo espiritual existe. El mundo espiritual existe. Y que en ese mundo espiritual pues hay un Dios que es espiritual. Para mí ha sido muy bonito explicarle a las personas esa forma de relacionarte con Dios Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Porque pues yo tenía una confusión producto de lo que había aprendido en mi casa, mi tradición religiosa, hoy, y bueno, yo digo desde mi punto de vista un poco de ignorancia que siento que yo tenía. Probablemente los demás no, pero yo sí tenía mucha confusión y mucha ignorancia. Yo decía, bueno, uno a quién ora y con quién habla, cómo es esto. Y para mí entender quién es Dios, dónde está, quién es Jesús, dónde está, quién es el Espíritu Santo y dónde está, fue muy revelador. Y digamos que respondiendo a tu pregunta, para mi Dios, ese es el Dios Padre, creador del universo, y está en el cielo de los cielos, ¿cierto? Es un lugar al que ninguno de nosotros jamás podrá llegar por ahora y en esta condición de vida. Creo que Jesús fue ese enviado de Él para venir y estar en medio de nosotros en un momento de la historia para traer un mensaje clarísimo que está ahí escrito al alcance de todos y un mensaje muy bonito que va más allá de las leyes, de los mandamientos. Y creo que Jesús está hoy de verdad en el cielo con Dios Padre. Y que quien está con nosotros en este momento es esa presencia espiritual a la que conocemos como el Espíritu Santo. Y esa es mi fe, está en mí, se mueve en mí y es el que me ayuda y es el que me guía y es el que me dirige y es el que me da esa inteligencia espiritual. Existe la inteligencia espiritual. Hablamos más de la inteligencia artificial hoy en día que de la inteligencia espiritual. Sí, la moda es la inteligencia artificial y a nosotros nos encanta la moda. Pero Juan, mira, cuando nuestros hijos estaban pequeños, los niños hacen preguntas que a veces a los padres les cuesta trabajo responder. Papá, ¿por qué no podemos ver a Dios? Yo utilicé una estrategia que me dio resultado y era yo les decía, ponme tu mano y ellos me ponían la mano, ¿sí? Yo les soplaba y ellos me decían, yo les preguntaba, ¿qué sientes? Y me decían, sentimos algo y les decía, ¿ven el aire? Y me decían, no, papá, no lo vemos. Les dije, lo mismo pasa con Dios. Tú no lo puedes ver, pero sí lo puedes sentir. Y ellos tan pronto hacían el ejercicio, cuando les soplaba la mano y sentían obviamente el aire, ellos entendían que así es Dios. Así nosotros no lo podamos ver,
Él está ahí. ¿Ustedes qué opinan de los ángeles? Los ángeles hacen parte de la Biblia, indudablemente, ¿sí? Fue quien le anunció a María que iba a concebir a Jesús, hacen parte de ahí. Mi relación personalmente es con Dios a través de Cristo. Para de contar. ¿Tú le oras a los ángeles? No, Juan, no, yo he entendido que los ángeles existen, pues digámoslo ¿O de le esa pides manera. ayuda? No. No, y entiendo que los ángeles son manejados por Dios, por decirlo de alguna forma. No está en nuestra posibilidad llamar a un ángel, invitar a un ángel, pedirle a un ángel. De hecho, pues eso no está en la palabra de Dios. ¿Por qué se les llama entonces el ángel guardián si no le podemos pedir ayuda? Pues creo que ese nombre lo hemos puesto nosotros. Pero a la luz de las escrituras eso no es Entonces, algo. ¿cuál es el propósito de los ángeles? Si no es ayudarnos. Están en la Biblia. Sí, Pero para poder ese es el entender propósito. un poco más la relación mía con Dios, el ejemplo que yo siempre le pongo a mis hijos es la relación de ellos con nosotros, o puntualmente conmigo como en el rol de papá. Cuando Pablo necesita algo, no tiene que recurrir a nadie diferente a su padre para aquello que él necesita. Cuando Pablo necesita, o Sofía, o Camila, necesita algo, lo que sea, pues recurren es a mí, ¿sí? No necesita de intermediarios o ir a hablar con alguien para que Pablo me solicite, o Sofía, o Camila, algo de lo que ellos requieren. Entonces, así hemos entendido y así hemos explicado cómo es la relación de yo como hijo con mi padre. Se los digo porque yo cuando estaba en el colegio siempre me preguntaba eso, ¿será que le oro a Dios, a Jesús, al ángel de la guarda? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién me puede dar un consejo basado como no en teorías o lo que él cree? Entonces yo no sabía si preguntarle a los hermanos del colegio o a los curas del colegio o a mis papás. Entonces en investigaciones que se me han cruzado por el camino de la vida, una vez escuché una explicación que me pareció lógica, y es que aquí en el mundo hay unas jerarquías. En la familia hay una jerarquía. En el país, el alcalde, el gobernador, el presidente, sus ministros. Que lo mismo pasa en el mundo espiritual. Que Dios obviamente es el líder de todo, pero pues tampoco es el todero de todo. Que también tiene su gente que le ayuda, o sus seres que le ayudan para ciertas cosas. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿O es muy descabellado? No, yo creo que la persona que te explicó eso quiso ayudarte a entender algo que está en la palabra de Dios, ¿cierto? Y de pronto, pues yo no sabría decir si es el término correcto sea jerarquía, pero sí te está diciendo que los ángeles no debemos pensar que no existen, ellos existen, pero sí están siendo dirigidos por Dios. No somos los humanos los que podemos ir a un ángel a decirle qué hacer o qué no hacer. Eso es de la potestad de Dios y es lo que dice la Biblia. De hecho, recuerdo un salmo que dice que Él enviará a sus ángeles para que nos guarden en nuestros caminos. Así que si tú lo consideras, obviamente pídeselo a Dios, pero no le pidas al ángel que te guarde en tus caminos, porque el que hace eso pues será el Señor. Es el canal de comunicación. Así que lo que Juan está diciendo es muy especial, porque hemos entendido que sí, con quién debemos nosotros, quién es el que intercede por nosotros. Eso sí está escrito y eso sí está claro. Y dice la palabra de Dios que nosotros debemos es pedirle al Espíritu Santo, y que Él es el que nos permite entablar esa conversación con Dios Padre, y es el que intercede por nosotros realmente. ¿Por qué la mayoría de personas siempre buscan un grupo, una ayuda espiritual en los momentos de crisis? Pues porque se cansa uno de mirar para los lados, para abajo, hacia adentro, y uno no encuentra respuestas. Entonces la dirección es mirar para el cielo. Entonces, pues hay que buscar la ayuda de personas que conozcan. Entonces, por eso uno busca los grupos de oración, o eso nos pasó a nosotros. Ya no podíamos, no teníamos de verdad salida. La portada del libro
es una tormenta, representa una tormenta. Y cuando le dijimos a Sofía, nuestra hija, ilustra la portada del libro con una tormenta, con rayos, con viento, Sofía, esa es una ilustración de ella. Es porque ya realmente uno no tiene a quién acudir, entonces hay que mirar al cielo en ese momento. Pero porque la gente, hay veces le tiene miedo a esos grupos de oración porque llaman o tallan mucho o se vuelven muy intensos. Porque la gente no debe de incomodarse o de temerle a esos grupos de oración. Yo les para sus tenía vidas. miedo. Yo era de esas. Yo iba, Juan, cuando Liliana empezó, yo no entraba. Sí. Yo me parqueaba en la puerta. La reunión de ella Ay, terminaba a las 8:30 de la noche. Y a las 8:30 de la noche empezaba yo a pitarle para que saliera rápido. ¿Sí? Pero finalmente con el tiempo entendí que el que se estaba perdiendo de todo era yo. Después subí escéptico a muchas cosas, pero hoy le digo a las personas que de pronto sientan esa inquietud que la mejor oportunidad que se pueden dar ellos en su propia vida es participar, es conocer lo que Liliana y yo hemos conocido a través de la palabra de Dios. Tú en los cajeros, en las cajas registradoras de los supermercados puedes encontrar la solución a muchos problemas, entre comillas. Hágase rico en 2 días, tenga su matrimonio feliz en 1 semana, porque esos son los libros que venden precisamente en algunos sitios. Pero la vida y lo que nosotros hemos aprendido es que esto requiere de un proceso, de un conocimiento, de una ayuda indudablemente. Y créanme que lo mejor que nos ha pasado a nosotros, no solamente como pareja, ¿sí? Lo mejor que nos ha pasado como padres, como esposos, como empresarios, es tener ese conocimiento que tenemos hoy y que nos da única y exclusivamente, y soy claro, única y exclusivamente el conocer el manual de la vida, que es la Biblia. Hay una corriente hoy en día, y esto se magnificó en la época de la pandemia, cuando muchos estuvimos de pronto haciendo mucha introspección, viendo qué hacer, cambiando de rutinas, muchas personas leyendo libros de autorrealización, de autoconocimiento espiritual, porque no es suficiente con ese tipo de cosas, de leer cosas espirituales, libros, porque hay veces sí se necesita como de esos grupos para complementarse y de pronto no perderse en el camino o confundirse. Cuando uno tiene claro de que nosotros somos creación de Dios, ¿sí? Porque así lo dice la Biblia y lo decimos todos y lo reconocemos que somos creación de Dios. Pues yo tengo que ir donde quien me creó. Hay una anécdota que yo cuento en las conferencias que nosotros damos, que me demoró 1 minuto, y es un señor que estaba en un carro varado en la mitad del camino y llega una persona y le dice, déjeme ayudarlo, como muchas veces nosotros le decimos a las personas, déjeme ayudarlo, y el tipo un poco arrogante le dice, no, yo no necesito ayuda de nadie, que es la respuesta de muchas personas también, yo no necesito ayuda. De regreso en el mismo camino, 24 horas después se encuentra parado con el mismo señor ahí y le dice, déjeme ayudarlo, y le dice, pero ¿usted por qué cree que me puede ayudar? Y el Señor le dice, porque yo fui quien diseñó ese carro, yo soy Henry Ford. Lo mismo nos pasa a nosotros en la vida, ¿sí? Muchas veces le decimos a Dios no, pero realmente Él es nuestro diseñador. Entiéndeme por favor lo que te estoy diciendo, ¿sí? ¿Y quién mejor entonces que ir donde quien nos diseñó a nosotros, es decir, a la palabra de Dios, para buscar la respuesta y la solución a muchas de las circunstancias que nosotros vivimos? Y yo quisiera decir algo, Juan, y es que esos grupos son muy agradables. Uno tiene mucha prevención, es que tenemos muchos paradigmas. Y yo lo digo porque a mí me pasaba, yo era de las que huía de los grupos, yo era de las que decía, no, a mí no me hablen de eso. Pero realmente... Y en esos grupos no se critican entre ellos mismos, o se juzgan. No, esos grupos son realmente especiales. Hay un compartir que es muy bonito. Es una comunidad. O sea, hoy en día se buscan comunidades, tú estás creando comunidades, en las redes sociales se busca crear comunidades. Eso es una comunidad de unas personas que nos identificamos en una fe, pero también que nos identificamos en algo, y es que tenemos la necesidad de ser ayudados. Entonces se crean unos lazos muy bonitos. Realmente al día que tengamos la oportunidad vas a conocer y vas a preguntarle a las personas y las personas te lo van a decir. O sea, es que yo aquí me siento como si fuera mi familia. Así que es que los grupos son muy agradables. Uno se encuentra en grupos que
ve personas que se creen como producto terminado, como que ya no tienen nada que aprender y tienen la última palabra. También ¿has visto mucho eso? No, por el contrario, nosotros todos los días tenemos que reconocer nuestra imperfección delante de quien es perfecto para poder seguir en el camino, ¿sí? Y el objetivo precisamente de estos grupos es reconocer mi debilidad, reconocer lo que yo soy delante de Dios, y lo que nosotros vamos a hacer allá es precisamente a ser mejores personas. Nos reunimos con un propósito en común, un solo propósito en común. Eso no es ni un club social, nada, es un propósito en común, y es conocer a la luz de la palabra de Dios, del manual de la vida, de la Biblia, ¿sí? Conocer cuál es el propósito de mi vida, porque una vida sin propósito es una muerte prematura. Y muchos hoy son vivos, pero muertos en vida. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y para dónde nos vamos? Buena pregunta. Y eso tiene que responderse también a la luz del propósito por el cual yo estoy aquí. Porque mi propósito claramente no es precisamente el ser un empresario exitoso. Hay más empresarios y mucho más exitosos que lo que de pronto uno haya podido hacer en la vida. El propósito por el cual yo estoy aquí tiene que responderse en lo que soy y en lo que estoy haciendo, ¿sí? Y el propósito mío personal es, de acuerdo a lo que hemos aprendido a la luz de la Biblia, es buscar primero esa relación con Dios, ¿sí? De hecho, lo dice la Biblia en Mateo 6:33, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas, ¿sí? Lo parafraseo en paisa, como decimos nosotros, es primero mi relación con Dios, segundo, mi propósito es mi esposa. En la medida en que yo tenga una buena relación en sentido vertical, voy a tener una buena relación en sentido horizontal. Mi esposa, mis hijos, mi familia, mis hermanas, mi hermano, mis padres, y bueno, obviamente hay una responsabilidad que es el ser un buen líder social, empresario. Son como las raíces del ser humano, como las raíces del árbol, para poder afrontar una vida que está llena de tribulaciones y de retos. Tú acabas de poner un ejemplo. El árbol da frutos solamente porque está sembrado, ¿sí? Y precisamente si el árbol está sembrado en tierra buena, ¿cómo van a ser los frutos? Buenos. De manera que nuestra vida está sembrada en tierra, y esa es de hecho es una parábola de la cual habla la Biblia, ¿sí? De manera que es clarísimo saber dónde está cimentada mi vida. Yo soy arquitecto y sé que si no le pongo buenos cimientos a mis casas, pues probablemente viene un sismo, entiendas, en la relación de pareja o en la vida, un momento difícil. Si no está bien cimentada la casa o la relación de pareja, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hacer unas buenas raíces o cimientos en una relación? Primero el amor. El amor es la base de todo. El amor es realmente aquello que nos da una fuerza superior a toda fuerza para construir, ¿cierto? Es el pegamento, el amor es el pegamento. La fe es un cimiento sin el cual la vida va a fracasar. En un momento determinado fracasa. La comunicación es demasiado importante, el poder hablar, el podernos poner de acuerdo. Realmente andar juntos, estar en pareja, vivir juntos sin estar de acuerdo, eso es imposible. Yo creo que esas son como las bases, la esperanza de que eso que hemos deseado, ese proyecto de hogar, de familia, ese proyecto de hijos, va a salir adelante. La esperanza es fundamental. Entonces yo creo que el amor, la esperanza y la fe son como esos grandes cimientos de una familia, las raíces. Pero también dice que el mayor de ellos es el amor. Si la gente lograra entender lo que representa el amor, y vuelvo y te repito, no como un sentimiento, sino como una decisión de vida, ¿sí? Si la gente lograra entender que en la palabra amor se resume aún, la Biblia lo dice, Dios es amor. Para de contar, en el capítulo 4, el versículo 8, 1 Juan lo dice, Dios es amor, pero no el amor al cual nosotros estamos acostumbrados, no, el amor que es capaz... No el amor romántico. No el amor romántico, no el amor eros. Apasionado. ¿Sí? Apasionado. Que de hecho también de eso habla la Biblia y ahí podremos hablar muchísimo. Hay mucho tema para cortar de eso. Mucho tema para cortar. Pero el verdadero amor, el que perdona, el que todo lo puede, el que todo lo soporta,
la gente viviría diferente, ¿sí? El amor es motivador, no hay fuerza más grande que el En el amor. universo que el amor. Que el amor es capaz de mover montañas. El amor ¿Cómo es el mundo soñado para ti? ¿Cómo te gustaría que fuera el mundo en este momento? Uy, indudablemente pues estamos viviendo momentos muy difíciles, ¿no es cierto? Y si uno lograra entender precisamente en la línea de lo que estamos hablando y la gente se apropiara del amor a la luz del manual de la vida de la Biblia, pues yo creo que las cosas serían muy diferentes. Cada vez están llegando soluciones de parte de grupos, no sé, de diferentes partes, soluciones para tener una mejor vida, y no hablo de mejor vida en cuanto a la calidad, sino a la capacidad de perdonarnos, de aceptarnos. Si nosotros tuviéramos la capacidad de entender lo que hace el amor a la luz de la Biblia, yo sé que podríamos vivir mucho mejor. Me sueño un mundo donde la gente entienda y valore el principio del amor no como un sentimiento, sino como una decisión que yo tomo. Lili, ¿por qué la vida es un reto tan grande si Dios fue el creador de esta vida? Porque para nosotros la vida es una onda de retos, obstáculos, y no es una línea recta donde todo se llega tan fácil. ¿Tú cómo ves esa relación de esa prueba que nos da Dios para tener una vida con mucha coraza, con mucha fuerza? Bueno, yo creo que la vida es la tarea que cada uno de nosotros tiene que asumir. Tener vida es un regalo, ¿cierto? Y creo que no decidí yo la vida mía alguien la decidió. Y no me refiero a mi papá y a mi mamá, me refiero a que esa vida alguien me la dio y para mí pues es una vida dada por Dios, ¿cierto? Entonces yo creo que Él nos da a cada uno de nosotros como esa tarea. Esta es tu vida, sácala adelante, vívela, toma tus decisiones y haz lo mejor con ella. Solo tenemos una vida y por eso esa vida hay que invertirla muy bien. No, Solo tenemos una vida. Solo tenemos una O vida. sea, nosotros no reencarnamos. No. O sea, Es- solo pudo encarnar Jesús. Él no reencarnó, O él él no reencarnó, resucitó, él es resucitó. distinto. Sí. Es distinto. Entonces, Y por qué solo tenemos una vida? porque, porque ese es el plan de Dios. Cada uno de nosotros tiene una vida y en la vida tiene un inicio y tiene un final. En la vida, en esta dimensión material, ¿cierto? Todo en la vida tiene un inicio, tiene un final, todo tiene su tiempo, ¿cierto? Y la vida es para hacer todo eso y hacerlo pues de la mejor manera, para disfrutarla, para que ella tenga provecho, para que demos fruto, para que nuestra vida, esa historia que se construye en la vida de cada uno de nosotros, sea una historia bonita, una historia de haberla hecho de la mejor forma posible. Todos tenemos esa oportunidad, todos tenemos la misma oportunidad. Entonces yo creo que es como cuando tú empiezas un trabajo, que tú llegas a trabajar en una empresa y te dices, bueno, Juan, este es tu trabajo, estas son tus funciones, hazla y cúmplelas de la mejor manera. Tú puedes hacerlo así o no, ¿cierto? Tienes esa oportunidad, algo así es la vida. ¿Ustedes qué opinan de las teorías de que nosotros no tenemos una vida, sino muchas y muchas vidas? Les voy a contar para que ustedes me den una opinión. Que Dios en su infinita misericordia e inteligencia se da cuenta que el ser humano no es capaz de trascender en una sola vida. Entiéndase la vida como 80, 100 años máximo. Entonces Él nos da muchas oportunidades para aprender muchas lecciones, para en una vida ser víctima, para en una vida ser líder, para en una vida ser rico, en otra pobre, en otra enfermo, en otra aliviado, en otra dador, en otra muchas cosas, todas las facetas. Entonces sí será tan justo Dios que una persona que nació, por ejemplo, con síndrome de Down, que no va a tener nunca una posibilidad de tener una esposa, un hogar, sino que una vida ahí dependiente, una vida muy limitada, y el otro que sí tuvo todo, sano, bonito, platudo, estudiado, y entonces, basados en la premisa de que solamente hay una vida,
¿será que ahí sí hay justicia? Que uno no tenga solo una oportunidad y una oportunidad con limitación y el otro con una oportunidad de tener una vida muy chévere, muy bacana. Entonces ahí es donde muchos patinamos sobre esa teoría de que solamente hay una vida. ¿Ustedes qué opinan? Nos pones en una situación muy difícil de ser jueces de una situación, ¿no es cierto? Digamos que aquí el criterio mío, más que el criterio del punto de vista mío, es yo creo en que solamente hay una vida, ¿sí? Dios nos mandó a la vida con un propósito, tanto al que tiene una dificultad, al que tiene una adversidad, lo mandó con un propósito. Sí. Lo importante en la vida, Juan, es encontrar el propósito de la vida, ¿sí? Y es lo que muchas personas no encuentran. ¿Cuál es el propósito de la vida? Porque de igual forma hemos conocido personas invidentes, personas sin miembros, ni pies ni manos, y han encontrado el propósito de la vida, ¿sí? Nunca han reclamado por qué no tengo manos o por qué no tengo pies, sino más bien, venga, ¿cuál es el propósito de la vida? Cuando yo logro entender el propósito de la vida y que solamente tengo una, pues la sé invertir. Personalmente respeto a las personas que obviamente creen en la reencarnación y bueno, todas estas filosofías, pero bajo lo que nosotros hemos entendido es la vida es una y esta es la vida que yo tengo que vivir, porque si no entonces diría, como tengo más, entonces voy a desperdiciarla, ¿no? Yo tengo una sola vida y para de contar y en ella voy a hacer lo mejor de mí en todas mis áreas, porque solamente tengo una. Y en el fondo de tu corazón, ¿tú qué opinas sobre ese concepto de una vida versus muchas? Lo respeto, pero no lo comparto, ¿cierto? Juan, es que el análisis que se hace, que tú estás haciendo, es a la luz, mejor dicho, desde tu capacidad de entender las situaciones. Y yo pienso que hay cosas que no comprendemos, que obedecen a una visión de la vida diferente. Entonces, tú decías, ahora hay personas que tienen menos posibilidades porque de pronto tienen una condición física. Y nos parece que eso es estar en desequilibrio con respecto a la tuya, que no tienes una limitación, pero tú tienes unos desafíos que te da tu capacidad plena. Estas personas con una incapacidad tienen otros desafíos. Yo pienso en algo que lo ilustra muy bien y que está en la Biblia y se llama la parábola de los talentos. Uno ahí ve claramente que la lógica de Dios es distinta a la nuestra, porque dice que es posible que a una persona le dé 5, a otra le dé 3 y a otra le dé 1. Y a cada persona le va a pedir algo diferente. Entonces, cierto, que al que le dio 5 le va a pedir como 5, al que le dio 3, de 3 y al que le dio 1 de 1. Entonces, ya a mí esa lógica me dice, las matemáticas de Dios y la lógica de Dios es muy distinta. Entonces, cuando construimos ese tipo de juicios o hacemos sacamos conclusiones o análisis, nos podemos equivocar. Y la vida de una persona con una limitación física puede ser más gratificante, de más éxito que la mía, teniendo todas las capacidades. Hay una persona que me gusta mucho, se llama Nick Vujicic, él es un australiano, sin brazos y sin piernas. Yo soy lectora de sus libros. Está en el libro. Sí, yo lo menciono. Tú lo mencionas en el porque libro, es que sí. Su testimonio de vida es tremendo y él dice, a ver, si vamos a hablar de personas con limitantes, él dice, yo tengo todas, no tengo pies, no tengo brazos, y es un conferencista mundial, está casado. Tiene ya 2 hijos, 3 hijos. Tiene como 4 o 5 hijos. Entonces yo veo su testimonio y yo digo, realmente es que cada persona tiene la posibilidad de hacer con su vida cosas muy buenas o cosas que no son tan buenas. Así que, pues eso es como lo que yo creo. Bueno, ese es un tema que vamos en otra canción a debatirlo en profundidad, porque la verdad sí, hay muchas cositas ahí que hay que analizar, claro. Uh-huh. Sí, porque esa pregunta se los dije porque esa pregunta yo se la hice a mis padres cuando estaba pequeño. Yo recuerdo, yo tenía 8 años y ya me llevaban a la finca y yo veía niños de los vecinos, de allá, los agregados, y yo veía niños muy pobres. Luego a veces nos íbamos para otras regiones del país a conocer, en el Chocó, y yo decía,
por qué hay niños que nacen con tantas dificultades, no tienen familia, nacen enfermos, la mamá ni quiere al muchachito. Ese niño, qué posibilidades va a tener en su vida? Probablemente no llega a los 7 años y ya están las drogas. Mientras hay otros que ya le tienen la vida servida, ya le tienen la vida Y la asegurada, desperdicia. comprada, todo. Sí, algunos. Y la desperdicia. Total. En cambio, ese niño, Total. con tantas limitaciones, la aprovecha. Juan, todos tenemos las mismas posibilidades realmente. Así que hay una sola vida y esa hay que invertirla muy bien. Entonces sí, entonces esas son cositas que más adelante les voy a preguntar para que las debatamos con un tintico. Bueno, ¿ustedes por qué creen que hay tanto egoísmo en el mundo? El egoísmo es cuando yo solamente pienso en mis intereses, en mis necesidades, ¿sí? Y cuando yo pienso en el otro, cuando yo pienso en el próximo, en el prójimo, inmediatamente el egoísmo tiene que desaparecer. Siempre estamos demandando la necesidad mía antes de la necesidad del otro. Y esto tiene que ver mucho con todo lo que nosotros aprendemos y hemos aprendido y compartimos. Y es dar del tiempo que tú tienes a los demás, ¿sí? De hecho, eso es parte, ahorita lo hablábamos fuera de cámaras, lo que nosotros hacemos y lo hemos venido haciendo incondicionalmente, sin ninguna remuneración de ningún tipo durante 24 años, ¿sí? No solamente con profesionales, sino con grupos de parejas. Compartir desinteresadamente, sin egoísmo, lo que nosotros hemos aprendido, que nos ha permitido ser una pareja con propósito, ¿sí? Creo que el egoísmo es parte de negarse a uno mismo la posibilidad de compartir con los demás, ¿sí? Entonces... Y es que el egoísmo es como inherente al ser humano. O sea, humano. no se nos olvide que somos seres humanos, no somos seres perfectos y que la humanidad precisamente se trata de una gran parte de debilidad. Lo humano tiene grandeza, tenemos mucha grandeza en nuestro interior, pero tenemos dificultades o debilidades más bien. Una de ellas es esa tendencia. Yo soy mamá, tengo 3 hermosos hijos y recuerdo a mis hijos pequeñitos, con actitudes que uno dice, ¿de dónde vienen? O sea, vienen de esa naturaleza y son actitudes de egoísmo cuando ellos solo quieren que sus juguetes sean de ellos y no compartir con nadie. Pequeñitos, o sea, te estoy hablando de un bebé de 1 año. O la actitud de la que estaban hablando ahora, ser independientes, que por eso muchas veces de ahí proviene esa necesidad de soy independiente y no creo en Dios, no necesito de Dios, porque eso es de nuestra naturaleza. Los niños pequeñitos son yo solo, déjeme yo solo, yo camino solo. Al año tú vas a coger a un niño que acaba de caminar y te quita la mano, no, yo solo. Entonces, eso hace parte de nuestra condición de seres humanos y como todos esos desafíos que como humanos tenemos de vamos a mejorar en esto, somos egoístas, queremos ser independientes, queremos cosas que hay que ir puliendo en el camino de la vida. De verdad que para mí es delicioso estar aquí compartiendo con ustedes estos temas que para muchos es un tabú, para muchos es un tema incómodo, pero valoro mucho este tiempo que han tomado ustedes para contestar esas preguntas, para que compartamos este tipo de palabras sobre la vida, sobre Dios, sobre la existencia, la familia. Si ustedes le pudieran dejar un mensaje al mundo, corto, ¿cuál sería? Empecemos por Liliana. Bueno, algo que a mí me desafía mucho y es amar mi propia historia, aceptar mi propia historia y estar muy orgullosa de mi propia historia. Yo creo que hoy es el mensaje que quisiera compartirle a las personas. A mí me gustaría invitar a las personas a que se den la oportunidad,
en algún momento de la vida hemos hablado de crisis, hemos hablado de muchas situaciones que son inherentes en la vida del ser humano, porque el ser humano no está exento de momentos difíciles, de momentos de ansiedad, de depresión, de tantos problemas que hoy en día están saliendo a la luz, ¿sí? Yo invitaría a las personas que se den la oportunidad de tener, como tú lo dijiste ahorita, un encuentro en términos o en palabras tuyas con el Maestro. Yo digo que con Jesús, que se den esa oportunidad de conocerle a Él, lejos de todo concepto místico, fanático y religioso. Eso es como cuando tú vas a un buen restaurante, Juan. Tú vas a un buen restaurante y al otro día le dices a todo el mundo de lo bueno que es ese restaurante. Hoy nosotros le decimos lo bueno que es haber conocido la palabra de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Y somos una pareja que hoy en día estamos lejos de todo fanatismo, de todo misticismo y de toda religiosidad. Y que procuramos por vivir, tener un estilo de vida conforme a lo que nosotros hemos aprendido. De manera que esa es mi invitación, ¿sí? A que todos se den la oportunidad en algún momento, pero realmente conocerlo. No es tener una vida religiosa ni una vida mística, es conocerlo. Y de la única manera en que uno realmente puede conocer la palabra de Dios es simplemente abriendo la Biblia, ¿sí? Y para abrirla, pues no es solamente abrirla, es tener unos espacios de crecimiento en reuniones como las que nosotros tenemos. Bueno, hay otras digamos, espacios donde la gente puede conocer la palabra de Dios, que yo estoy completamente seguro, ¿sí? Completamente seguro, porque no solamente lo hemos vivido nosotros, lo hemos visto en muchísimas personas, en muchos hogares, en muchos profesionales sin propósito, sin sentido, que fruto de abrir la Biblia, conocerla, estudiarla, profundizarla, meditarla, orar, su vida ha cambiado. Entonces, hoy somos nosotros testigos no solamente de lo que ha hecho la palabra de Dios en nosotros, sino del poder que tiene para cambiar vidas. Yo quisiera decirle a esas personas algo, y es: no le hagamos daño a los demás. O sea, yo creo que es un mensaje importante porque todos tenemos momentos en los que podemos elegir hacer daño o no hacerlo. Entonces, ¿qué le diría yo? ¿Cuál sería mi mensaje? Vive una vida sin hacerle daño a los demás. Creo que eso es fundamental. Y eso que tú estás diciendo también es muy, muy lindo, porque normalmente hay veces el que piensa diferente a nosotros lo atacamos o lo juzgamos o lo criticamos, y yo creo que parte del plan divino es respetar, es comprender, es tener empatía, porque nosotros vemos que el mal del mundo cada día y siempre ha sido es por un tema de egoísmo, que esta tierra es mía, entonces acabemos con todo, a ver quién gana, y nos quedamos con esto. Desde la época de los romanos, de la época de los vikingos, de la época de los turcos, en todo eso, inclusive Colombia, cuando llegaron los ingleses a Estados Unidos, todas las crisis que hemos visto han sido por un pedazo de tierra. Entonces el ser humano realmente ha hecho mucho daño a sus mismos pueblos por reclamar algo que no sabemos si realmente le correspondía o no. ¿Por qué las personas inclusive aún sienten ese sentimiento de quererle quitar al otro? ¿Qué es lo que les falta a esas personas para realmente entrar en un estado de armonía? Desafortunadamente, hoy en día nos preocupamos más por el tener que por el ser, ¿sí? Y cuando yo me preocupo más por el tener que por el ser, llegamos precisamente a lo que tú estás planteando, ¿sí? Nosotros entendemos que es más importante ocuparnos por el ser nuestro que por el tener. El tener será finalmente un resultado de las cosas, ¿sí? Entonces, creo que lo que debemos de hacer nosotros es mover la gente a que se ocupen más por el ser como tal, ¿sí? Que por el tener. Donde lográramos cambiar eso en el chip de muchos matrimonios no se acabarían, ¿sí? Muchas empresas no se acabarían, muchas familias no se destruirían, y eso es desafortunadamente lo que nosotros vemos, no permanentemente, pero sí se ve con mucha frecuencia.
el tener está acabando con el ser de las personas. ¿Quién es Dios? Todo ¿Y dónde está? en mí, Está dentro de nosotros. dentro de nosotros. O sea que somos una red. Somos un todo. Estamos conectados todos. Todos estamos conectados en un solo Dios. ¿Qué es Dios? Amor, el todo, el destino, el origen. El Es- principio, el fin, el alfa y el omega. Ujú.